Génesis 22, 18. Bien, vamos a citarlo 3 veces. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Una vez más. Por cuanto obedeciste a mi voz. Padre, gracias te damos en esta mañana por Jesús, tu Hijo amado. Gracias por cada uno de los hermanos presentes que están aquí para atender el consejo de tu palabra, Señor. Cincela en ellos esta verdad eterna y que puedan ejercerla en su tiempo y en su momento, Señor. Sabemos, Padre, que tú puedes hacerlo y por ello te damos gracias, confiando que tu palabra será para nosotros una gran bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese, por favor. Y voy a pedirle algo. ¿Recuerdan la cita bíblica de hace 8 días? Sin que vean sus apuntes. Nomás quiero que recuerden la cita bíblica, no les voy a preguntar por el versículo. ¿No la recuerdan? Fue el libro de los Efesios, capítulo 3, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ok? Se los voy a preguntar a lo mejor dentro de 8 o 15 días otra vez, y les voy a preguntar Génesis 22, 18. ¿Ok? Hoy vamos a hablar un poquito de la familia en el plan de Dios. Recuerden, nuestro objetivo es que el modelo original de familia es entre un hombre y una mujer. Esto lo voy a estar repitiendo continuamente. La familia no la instituyó el hombre. La familia es una institución divina y antes de ser creada en la tierra, se encontraba ya en el corazón de Dios para ser llevada a cabo en su tiempo y en su momento. Bien, Dios no crea absolutamente nada sin un plan o sin un propósito. Todo es creado con un propósito o con un plan ya predeterminado por Dios. Usted mismo fue traído al conocimiento de la verdad con un plan, con un propósito. Solo usted sabe si está llevando a cabo dicho plan o dicho propósito. Usted y Dios indiscutiblemente, ¿verdad? Si lo están haciendo, excelente. Y si no lo están haciendo, bueno, pues tenemos un problema, ¿verdad? ¿Sí? Que Dios nos ayude para que podamos cumplir con Dios sus planes y sus propósitos. Bien, hablábamos de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El original de esto se encuentra en Génesis 1:27. Dice que creó Dios al hombre y a la mujer, ¿sí? Desde el momento que creó a Adán, indiscutiblemente creó a Eva. Por eso encontramos el gran misterio de Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno, una sola carne, dice, ¿sí? A pesar de ser dos, son uno, porque
En Adán fue creada Eva. En su momento fue extraída, dice la Biblia, que de una costilla. Bien, esto mismo lo citó el Señor Jesús. Quiero que vayan al libro de Mateo, capítulo 19 y versículo 5. Jesús cita esta porción de la Escritura por una pregunta que le hace. Y dice: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Jesús afirma o reafirma lo que el Padre ya había establecido, en la finalidad de que el ser humano no se desvíe por otro rumbo, ¿verdad? Bien, entonces lo que Jesús dice es que el matrimonio comienza con un hombre y una mujer, y así la familia. Nuestras autoridades gubernamentales están buscando socavar este principio establecido por Dios y paulatinamente ir destruyendo lo más sagrado que existe, que es la familia. Hay muchas cosas que paulatinamente iremos diciendo, cómo se ha ido denigrando al paso de los años esta institución divina, de tal manera que por decir un ejemplo, hay personas que se casan por interés, ¿sí? Solo es el interés lo que los mueve a unir sus vidas, y por lógica eso va a crear conflictos en la vida en el futuro. Hay otras personas que se casan por compromisos que a veces sus papás hacen, y también pues eso no es correcto ni adecuado, ¿verdad? Hay otras personas que se casan porque cometieron un error en el tiempo de noviazgo y se tienen que casar. Todas estas cosas van minando el poder que tiene el hogar o la familia. Bien, Dios creó a la familia con un propósito. Regrésese a Génesis capítulo 1, por favor, y vamos a ver el verso 28. Dios es el autor de esta nueva familia allá en el inicio de la creación. Es Dios quien los une, quien los casa, vamos a decirlo así, pero es también Él quien les bendice. Mire cómo dice el verso 28, dice: y los bendijo Dios. Esta palabra bendijo en hebreo es beraka, y esta palabra beraka significa prosperidad o multiplicar. Cuando usted le dice a alguien Dios te bendice, le está diciendo Dios te prospere o Dios multiplique lo que tengas, ¿verdad? Puede ser tu familia, puede ser lo que tienes en la mano. Así que Dios le dijo y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Por qué Dios desea que la familia se multiplique? O Adán y Eva debían de multiplicarse. Bueno, en primer lugar, la tierra estaba vacía, ¿sí? No había más que dicha pareja, y ellos debían de gobernar la tierra. La tierra es un globo terráqueo muy grande, ¿sí? Y Dios les dice: multiplíquense para que puedan gobernar. La razón es que Satán ya estaba en la tierra. Recuerden que él fue destituido por desobediente, y su lugar
fue, vamos a decir, no precisamente la tierra, sino él vivía en las aguas, porque la tierra estaba cubierta de aguas. Dios la hizo emerger y allí él tenía el control, y Dios buscaba recobrar lo que Satán había usurpado, y para ello crea a la familia, para ello crea al hombre y la mujer, para que Dios en el cielo gobierna y el hombre gobernaría en la faz de la tierra. Estamos hablando de un gobierno espiritual. La primera institución de gobierno es la familia. La familia fracasa y Dios instituye el gobierno humano. El gobierno humano fracasa y Dios instituye la iglesia. Así es el sistema de Dios. Nosotros, la iglesia, estamos aquí para gobernar, para señorear, para tomar autoridad sobre todo aquello que va en contra de los planes de Dios. Nosotros no debemos tolerar lo que nos tratan de inculcar por beneficios, en este caso económicos, el propio gobierno. Nosotros debemos estar en contra de esas cosas. Amén. Bien, entonces Dios deseaba que se multiplicaran. Mire cómo dice el Salmo 115, verso 16. Bendito Dios para siempre. Si alguien lo tiene, me lo lee. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios nos dio a nosotros la tierra para que la cuidemos, para que la protejamos, para que en ella vivamos tranquilos y en paz, en armonía con Dios y con toda la creación. Mas sin embargo, como ya dijimos, tenemos un adversario que crea conflictos dentro de las mismas familias. Qué lamentable, ¿no? Y si es allá afuera, bueno, pues Él tiene el control de ellos, pero que sea dentro de, qué triste, ¿sí? A veces los matrimonios se tienen que pelear para venir al templo, porque alguno no quiere venir y el otro exige que venga. Porque esos conflictos no debieran de existir. Quiere decir que el mal se ha insertado y controla, manipula, domina. ¿Cuándo Dios nos puso a nosotros para eso? ¿Ok? Escribí yo aquí. Ha dado la tierra a los hijos de los hombres como su hogar por un tiempo, porque nosotros dejaremos este cuerpo un día. Entonces ha dado por un tiempo al hombre gobernar la tierra. También recuerde que somos pasajeros. Hoy estamos, mañana no estaremos, pero mientras estamos debemos cumplir nuestra función, ¿sí? No solo de señorear y gobernar, sino de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Bien, señorear o gobernar sobre la tierra, diríamos hoy, es día predicar el evangelio. Lo único que cambia al ser humano es el evangelio. Ninguna otra cosa cambia al ser humano. Hay centros de rehabilitación, hay penitenciarías o cárceles, pero ninguna de estas cambia al ser humano. El evangelio transforma y cambia la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué dice Romanos 1:16?
Estas son palabras del apóstol San Pablo. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. dice San Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Este poder de Dios, si usted lo deja, cambia su carácter, norma la vida suya, le hace distinto, lo transforma en una nueva persona. Eso es lo que hace el poder del evangelio. Eso es lo que hace la verdad eterna de Dios. Pero si no dejamos que el evangelio trabaje en nuestras vidas, pues nosotros seguimos siendo las mismas personas con un barniz de santidad en el templo. Ya en la vida común no es así, ¿verdad? Entonces, no creo que Dios se haya equivocado al poner a hombres a escribir verdades tan reales y profundas. No, Dios no se ha equivocado. Pero vuelvo a decir, usted tiene un adversario que trabaja en su mente. Es allí donde controla, allí donde él tiene influencia en la vida de las personas. Y qué triste es esto, ¿verdad? Entonces, el evangelio cambia. El gobierno humano no pudo cambiar a las personas. Las familias antiguas no pudieron. La familia de hoy espero que sí, pero el evangelio sí puede transformar y cambiar. Vamos a Génesis capítulo 12. Por la tarde voy a usar este pasaje bíblico. Dios creó a Adán y a Eva, y Eva no cumplieron los planes de Dios. Dice que la tierra se multiplicó y la maldad también. Por lo tanto, Dios decidió terminar con aquella generación, pero de entre esta generación, un hombre halló gracia en los ojos de Dios, se llamó Noé. De Noé se vuelve a poblar la tierra. Y cuando la tierra se vuelve a poblar, ellos deciden separarse de Dios y comienzan a construir una torre, la famosa Torre de Babel. Y otra vez viene juicio para esparcir a las naciones a lo largo de la tierra, porque Dios dijo que no volvería a destruir al hombre con un diluvio. Y después de que las naciones se esparcen, Dios de la familia de Sem toma una persona llamada Abraham. ¿Sí? Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ya quiere decir que Dios había tratado con Abraham, solo le está recordando el llamado que Dios le está haciendo. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esta es la frase que voy a usar. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios llama a un hombre llamado Abraham con su esposa Sarai, y ellos serían bendición a todas las familias de la tierra. Ahora déjeme decirle algo extraordinario, no solo del tiempo de Abraham, sino curioso hasta el tiempo de hoy. ¿Sí? Abraham, a pesar de sus errores, cumplió el propósito de Dios, el plan de Dios. Porque no habemos seres perfectos en su totalidad. Somos seres perfectibles, estamos en ese trabajo.
Y Dios sabe que cometemos errores, Dios sabe que nos equivocamos, pero Dios no quiere que sigamos estancados en eso. Dios desea nuestra superación confiando en la gracia y el poder que Él nos ha extendido. Entonces, Abraham cumple el propósito de Dios, ¿verdad? Bien, quiero que vea cómo cuando se siguen las instrucciones de Dios hay beneficio en la vida de las personas. En Génesis capítulo 2, verso 17, Dios le había dicho a Adán y a Eva: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. 2:17, porque el día que de él comieres, o sea, Dios fue específico y claro, ¿verdad? No le anduvo con rodeos. Le dijo: no debes comer de ese árbol, si comes de ese árbol te vas a morir. Y en el capítulo 3, verso 6, dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En lugar de someterse a la voluntad de Dios, ellos se sometieron a la voluntad de nuestro adversario. Y ellos entregaron el control de la tierra a Satán. Ustedes han de recordar que cuando Jesús muere, dice la Escritura que desciende a los infiernos para recuperar lo que Adán le entregó a Satán. ¿Sí? ¿Qué le entregó a Adán? Le entregó la autoridad que Dios le había dado a él. Adán perdió su autoridad, se la entregó al enemigo. Y ahora el enemigo viene y te dice: haz esto, y lo haces, porque tiene autoridad. Pero Dios te ha dado a ti autoridad sobre esa autoridad. Es más, el Señor fue y le quitó la autoridad y te la dio a ti. Nos las entregó a nosotros. El enemigo ya no tiene autoridad sobre los que han creído en Jesucristo. No puede hacer nada, a menos que tú le creas a sus engaños y sus mentiras. Somos gente privilegiada. Dios ha confiado en nosotros. Entonces, no defraudemos al Creador. Hagamos uso de eso que Dios nos dio para echar fuera todo lo que no está bien. Y de esa manera nosotros veremos la gloria del Señor. Amén. La vida de estas personas en realidad se convirtieron en tinieblas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Mire, véalo en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 18. Dice: vemos el 17 para entender el 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta pareja ignoró a Dios y se sumió en las tinieblas, se sumió en la oscuridad, de tal manera que el primer hijo que tienen se convierte en un asesino. ¿Sí? Entonces Dios no quiere eso para ellos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna comunión. Usted y yo fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y eso es lo que debemos buscar, es lo que debemos cuidar. Vamos a verlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, por favor.
Versículo 9. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados. ¿Quién? ¿Quién fue llamado? Nosotros. Aunque Pablo le está hablando a los corintios, nosotros a estas alturas, nosotros fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A eso fuimos llamados, a tener una comunión continua y constante. Cuando se ejerce un problema en el hogar y la pareja se acalora y se deja llevar por sus emociones y sentimientos, el Señor se aparta. Ya no hay más comunión con Él. Ahora hay comunión con la luz, con las tinieblas y la oscuridad. Y si seguimos ese patrón, te vas a dar cuenta que antes entendías poquito la Biblia y ahora no entiendes lo que la Escritura dice o enseña. ¿Por qué? Porque las tinieblas vinieron a nosotros. Entonces debemos tener cuidado. Fuimos llamados a gobernar, fuimos llamados a señorear, fuimos llamados a tomar autoridad. Para esto hay que mantener nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Mira, cuando tú te sientas a leer la Biblia, estás teniendo comunión con el Señor. El Señor te está hablando. Amén. De mí depende si obedezco eso que me enseña, ¿verdad? O que me dice. Pero Él me está hablando lo que es bueno, lo que es benéfico, lo que me ayuda a tener una vida de comunión con Él. Cuando vamos a la oración, platicamos con Él. Somos muy dados a platicar y decirle, ¿verdad? Sería bueno que dejáramos un pequeño espacio para que Él nos dijera algo a nosotros. Pero bueno, también esa es una manera de tener comunión con el Señor. Amén. Y por esta razón ellos fueron echados de la presencia de Dios. Eso está en Génesis 3:24. Vamos a dejarlo, si quiere, anótelo por ahí, lo ve en su casa. Pero vamos a Romanos. Vamos a ver qué pasó con toda esta situación. Romanos capítulo 1. Vamos a ver del verso 21 hasta el verso 28. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El razonamiento usted lo tiene en Génesis 3:6. Luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de la serpiente antigua. ¿Sí? De esa manera se fue degenerando la vida del ser humano. Dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora fíjese, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Les hago una pregunta, hablando en términos espirituales, en una forma general. ¿Quién gobierna México en términos espirituales? Díganme un personaje en especial. Guadalupe. La Lupita, perdón por los que llevan el nombre de Lupita, ¿verdad? ¿Sí?
pero cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un ser humano. Honran a la criatura y no se honra al Creador. Entonces, como sacaron a Dios de en medio de ello, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que sucede. Ahora, obsérvelo usted en la vida de algún creyente, y no hablo de creyentes que se convirtieron ayer o antier, ¿verdad? Puedo hablar de creyentes que caminaron 10, 15 años en el Evangelio. Pregúntese en dónde están. ¿A quién están siguiendo? Entre comillas siguen a Dios, pero pregúntese a quién están siguiendo y qué tipo de vida pueden llevar. Entonces, Dios no quiere eso. Usted y yo comenzamos la carrera en Cristo, terminemos nuestra carrera en Cristo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no digo que no se vaya a equivocar, pero cuando se equivoque, vaya y pida misericordia. Y dígale al Señor que le ayude. Él quiere hacerlo. Entonces, qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentablemente esta situación. Dice, y de igual modo también los hombres, el verso 27, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esta situación ya tomó control del mundo. Ya tomó control del mundo. No nos quepa de asombro que lleguen a cerrar algunas iglesias evangélicas. No nos quepa de asombro, ¿va? Porque desafortunadamente, si toleramos el mal, si le damos concesión a lo que no es agradable a Dios, pues por lógica estamos perdiendo nuestra autoridad. La gracia que Dios puso sobre nuestra vida deja de ser. Y no queremos eso para nadie. Necesitamos considerar lo que Dios dice. Bien, dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Que no convienen. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen nuestros pequeños? Pero la Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, pongámonos las pilas. A nosotros que nos toca vivir en este tiempo de maldad, pongámonos las pilas, manifestemos que Dios es real, que Dios es verdadero. Nosotros somos gente diferente, amén. Esto es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Qué distinto hubiera sido si en vez de Adán y Eva hubieran comido, en vez de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubieran comido del árbol de la vida. Qué distinto sería el mundo. Sería glorioso. Pero hacia eso nos invita Dios. Los últimos dos libros capítulos del libro de Apocalipsis nos mencionan de lo glorioso que es la vida con Dios eternamente y para siempre. Entonces, esta es la condición que nosotros estamos viviendo. La tierra de hoy está agonizando, está muriendo. La tierra está buscando un cambio, está gimiendo por un cambio. Nosotros, los hijos de Dios, debemos gemir porque ese cambio se dé. ¿Sí? La tierra ya no soporta a los moradores. ¿Cómo es posible, no? Pero ya no tolera tanta maldad que se ha desarrollado
sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a la tierra cuando Caín mató a Abel? Dígalo fuerte. Y también, pero le dijo algo más. Le dijo: maldita serás por haber abierto la boca para recibir la sangre. Ahora imagínense cuánta sangre se ha derramado desde aquel entonces hasta ahora, por la violencia y por las guerras existentes. Es demasiada sangre se ha derramado, sangre de mucha gente inocente. Entonces, esto ya no, Dios ya no lo tolera, la tierra tampoco. Tiene que venir una renovación. Ojalá fuera mañana, no, mejor que fuera hoy, ¿verdad? Porque estamos aquí en la casa del Señor. Pero necesitamos eso. Entonces el mundo agoniza porque hay un desorden total. ¿Se acuerda qué dice el verso 2 de Génesis 1? La tierra estaba desordenada y vacía, o sea, ahí no había nada. Hoy día el desorden social es altísimo, ¿sí? Los niños en otro tiempo jugaban con canicas, hoy juegan con un frasco de resistol o con tabletas de anfetaminas. Inocencia, no sé dónde se quedó. Dios nos ayude. Tú y yo tenemos una oportunidad de conservar el modelo original establecido por Dios. Por eso Dios te llamó a salvación. Dios quiere que tú lo representes aquí en la tierra. Dios desea darse a conocer por medio y a través de nosotros. Amén. El modelo original es entre un hombre y una mujer, y esta oportunidad se nos ha dado en el segundo Adán, ¿sí? Quiero que vaya primero a Corintios 15:45. El primero falló, este vino a levantar la raza caída y hacer de ellos personas a imagen y semejanza de Dios. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o segundo Adán, espíritu vivificante. Él es espíritu, y su espíritu vino para habitar en nosotros. También con esto quiero decirles, solo existen dos personas en la tierra: Adán o Cristo. Si nosotros vivimos por emociones y sentimientos, somos almáticos, somos de Adán. Pero si nosotros vivimos por el Espíritu, nosotros somos de Cristo. Cristo habita y reina en nosotros. Por eso, si usted vino a Cristo en la época en que haya venido y no buscó salir de su alma, usted sigue siendo gobernado por el alma. Y mientras seamos gobernados por el alma, fracasaremos una y otra vez. Cuando somos dominados por el Espíritu, vuelvo a decir, no que no vayamos a equivocarnos, va a llegar algún momento, pero tu vida será de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esa es la vida de Cristo. Y con esto no te digo que no vas a tener problemas, es más, tú vas a tener más problemas que otras personas. Pero tú tienes un poder que todo lo supera, que está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo glorioso, ¿verdad?
Cristo, que es nuestro guía, nuestro habitante, dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Veámoslo, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias a Jesús, tú y yo nos podemos acercar a Dios. Porque si fuéramos con esta naturaleza caída, no podríamos acercarnos a Dios, pero gracias a Cristo, dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Él tú puedes acercarte al trono de la gracia y la misericordia. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. ¿Y qué cosa? Nadie puede acercarse a Dios si no es por medio de Cristo. Solo Cristo nos abre un camino nuevo y vivo para allegarnos a la grata presencia de nuestro Creador y Redentor. Entonces, bendito Jesús, bendito su nombre. Pero más bendito y bienaventurado eres tú, que te eligió para que tú manifiestes quién es Él. Bendito, bendito, bendito. Amén. Por su obediencia, por no cometer pecado, pudo vencer a Satanás. Vamos a ver dos versos, Lucas 4:13 y Colosenses 2:15. Por favor. ¿Qué dice Lucas 4:13? Cuando hubo acabado tentación, se separó, se apartó, se alejó. Dice que por un tiempo, ¿va? Porque Jesús en todo tiempo fue acosado por el adversario. Pero vamos a ver el triunfo de Cristo sobre esta maldad. Colosenses 2:15. ¿De qué los despojó, hermanos? Los despojó de la autoridad que tenían o tienen sobre el hombre sin Dios. Nosotros se nos entregó la autoridad de la cual ellos fueron despojados. ¿Sí? Entonces nosotros hoy gozamos, gracias a Dios, de poder y autoridad sobre las fuerzas del mal. Amén. Quiere decir que la obediencia de Cristo lo llevó a la cruz. Por su obediencia tuvo que ir a la cruz para poder rescatarnos a nosotros. Para que nuestra vida funcione en Cristo, tenemos que ir a la cruz. O sea, debemos morir a nosotros para que la vida de Cristo fluya, para que la vida de Cristo se haga real. Tenemos que morir nosotros. ¿Cuándo? Bueno, ayer morimos, necesitamos morir hoy, porque nuestra naturaleza mala y negativa está presente siempre. Entonces tenemos que morir, ¿verdad? Y para que nosotros vivamos una vida triunfante, debemos de hacer lo que no hizo Adán y Eva. ¿Qué no hicieron? No comieron del árbol de la vida, ¿sí? Entonces tú y yo comamos del árbol de la vida.
¿Alguna pregunta antes de leer? Miren qué dice Juan 15, verso 1. Dice: yo soy el árbol de la vida. O está diciendo: yo soy la vid verdadera. ¿Sí? Y mi Padre es el labrador. Verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dice pámpanos allí, ¿verdad? El que permanece en mí, el que está pegado a ese árbol que se llama Jesús y es árbol de la vida, el que permanece a ese árbol, Cristo va a permanecer en él. Y si nosotros permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, entonces nosotros vamos a llevar fruto. Vamos a llevar fruto. ¿Qué tipo de fruto vamos a llevar? Eso nos los menciona Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es paz, paciencia, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, vamos a dar el fruto. Imagínense una vida llena de amor, una vida llena de paz, una vida llena de alegría. Qué vidas tan extraordinarias, ¿no? Esa es la vida del que come del fruto del árbol de la vida, perdón. ¿Sí? Una vida de paciencia. Dios ya nos dio eso. Nosotros debemos experimentarlo. ¿Sí? Entonces, unidos a Jesús, nosotros a Él y Él a nosotros, ustedes y yo llevamos mucho fruto. Pero termina el versículo diciendo: si se separan de mí, no hay victoria, no hay paz, no hay gozo, no hay fe, no hay templanza o dominio propio, no hay estas cosas. Necesitamos volvernos a Jesús. ¿Sí? Y cuando tú eres bendito, cuando tú eres bendecido, sin duda que serás bendición a otras familias, indiscutiblemente, porque la bendición es algo que se transmite, es algo que se comunica a las personas. Y Dios te llamó para eso, Dios te escogió para eso. Tú eres el modelo de Dios. ¿Qué pasó? Yo lo empujé. Fue sin querer queriendo. Entonces, Dios no se equivocó, déjame decirte, no se equivocó contigo, porque Dios no se equivoca. Si no hemos luchado contra el pecado, combatiendo contra el pecado hasta la sangre, entonces el pecado nos combate a nosotros. Nuestra tarea es combatir el mal. No combata el mal de sus vecinos o de sus familiares que no tengan a Cristo. Combatemos el mal que busca subyugarnos y que no resplandezcamos con la gloria que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si tú logras combatir deseos, maldades que hay dentro de nosotros, porque están dentro de nosotros, si logras dominarlas,
Ellas vendrán y te acosarán, pero tú tienes poder para someterlas. Entonces, tú puedes ayudar a otros. ¿Me explico? Y eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere. Ahora imagínate, tus hijos ven qué hermosa vida llevas. Pues ellos quieren a Cristo, porque saben que el misterio está allí. Termino diciendo, normalmente el mayor número de personas se casan de 24 años para abajo hasta los 18, que no debiera de ser, yo digo que los 20, pero bueno. Pero cuando yo comencé a tener uso de razón y vi cómo vivían mis padres, dije, ¿casarse? No, eso es una locura. Eso no está bien. ¿Qué caso tiene estarse peleando con la esposa todos los días? Y yo determiné no casarme. Cuando tenía 24 años, tomé otra decisión y dije, bueno, no puedo pasarme la vida solo. A los 30 años yo me caso con la persona que tenga enfrente, la ame o no la ame, me caso con ella. Se acabó. Es mi límite. Dios me libró. A los 29 años Dios me alcanzó. Y cuando Dios me alcanzó, me di cuenta que el amor es una belleza y que el matrimonio es la realización del hombre y la mujer, y que se puede vivir en paz porque contamos con un poder fuera de lo común. Y todavía me llevó buen tiempo para encontrar a la señora que tenemos aquí enfrente y un día me dijera que sí. Y creo que hemos disfrutado nuestra vida como matrimonios. Más que nada creo que ellos, mis hijos, porque vivimos para honrar al Cristo de la gloria. ¿Ha sido fácil? No, no es fácil. Si las cosas fueran fácil, cualquiera las hace, ¿verdad? No, no es fácil, hermanos. No es fácil, pero se puede. Contamos con la ayuda de Dios. Entonces, yo los invito a ustedes a que estamos en los albores del nuevo año. Manifestemos que Dios vive en medio de nosotros. Manifestemos al mundo que Dios es real y que si Dios vive en nosotros seremos muy fuertes para la gloria y honra de su santo nombre. Póngase en pie. La oportunidad de vencer no está en mí, está en Cristo. Es Cristo en nosotros quien nos ayuda a estar por encima de cualquier cosa. Señor, ¿qué te podemos decir si tú todo lo sabes, todo lo conoces? Pero a pesar de que lo sabes y lo conoces, queremos decirte, ayúdanos. Ayúdanos, nosotros queremos hacer nuestra parte, pero necesitamos tu ayuda. Sin ti, tu propia palabra dice que nada podemos hacer. Y nos llamaste a hacer bendición. Queremos cumplir con eso para lo cual tú nos llamaste. Queremos extender la bendición que has puesto en nosotros sobre la vida de otros. Mira cuánto dolor existe en las vidas sin Dios. Mira cuánta tragedia hay, Señor, en aquellas gentes que no te conocen. Y que nosotros encontramos, Señor, o mejor dicho, tú nos encontraste a nosotros y nos hiciste partícipe de tu gracia, de tu misericordia, de tu bendita y santa presencia, Señor.
Y gracias a tu presencia, nosotros militamos, Señor, en el gran ejército del Dios eterno. Y anhelamos y deseamos, Señor, que las verdades fundamentales del Evangelio gobiernen nuestra vida, gobiernen nuestra voluntad, oh Dios eterno, y que podamos manifestar que Dios es real, que Dios es veraz, es poderoso, y que para Él ninguna cosa es imposible. Y si Él está en nosotros, somos bendecidos y podremos bendecir, Señor, a cuantos estén a nuestro alcance. Te lo ruego por los méritos de aquel que murió y resucitó al tercer día, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto a ayudarnos. Ayúdanos a rendirnos. Ayúdanos a doblegarnos delante de tu presencia. Ayúdanos a humillarnos voluntariamente delante de ti, Señor. Necesitamos que esta gloria tuya, Señor, toque cada día nuestra vida. Por Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén.